es Yubelkis Torres. Estoy casada con un hermoso hombre, está por allá en el área de sonido. Se llama, velo acá, se llama Eduardo Cuevas. Es el hombre que Dios me entregó y permitió que con él procreara 3 maravillosos hijos. La primera tiene 18, luego le sigue el varoncito de 14 y la próxima que finaliza la historia tiene 11 años. Y para mí ha sido una bendición estar casada con él. Hemos tenido muchos procesos y esos procesos nos han ayudado a continuar. De eso también vamos a estar hablando. Los procesos a veces son cosas que usted no espera que lleguen. No, nadie quiere pasar por un proceso, principalmente cuando son dolorosos y difíciles. Pero ya llegado el proceso, hay que avanzar. Esa es la gran diferencia del que se estanca al que avanza. Ejercer la voluntad y la responsabilidad que usted hizo en aquel altar con aquel pastor y dijo: seguiré a mi cónyuge hasta que la muerte nos separe. Allá no nos hablan de los procesos, ni siquiera nos dicen de las cosas que luego vamos a tener que vencer para permanecer. No nos dicen eso. Nos dicen: mira, va a ser muy lindo, te vas a casar con alguien que amas, vas a vivir muy bien con esa persona. Pero en el proceso es que se pone a prueba el verdadero amor. Amén. Vamos a trabajar este tema: el rol del matrimonio en tiempo de crisis. Para hablar del matrimonio, no sé acá si, independientemente de los jóvenes que nos estaban dirigiendo, que tienen 2 añitos, creo que todavía no tienen bebés, ok, si hay alguna otra pareja que no tiene bebés y está en sus inicios en el matrimonio, pues hay algunos puntos acá que vamos a estar trabajando, que usted lo podrá abordar como tía, como tío, como vecino, como líder en el área que usted va a desempeñar, ya que uno de los factores que más influye en el matrimonio es la llegada de los hijos. No podremos iniciar el tema de crisis sin hablar de los hijos, pues es la primera etapa de transición del matrimonio, la llegada del hijo. Así que el rol del matrimonio en tiempo de crisis. Vamos a leer el versículo base que tenemos. Y el versículo base se encuentra en Mateo 12:25. Mateo 12:25 dice lo siguiente: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este versículo bíblico es clave para lo que vamos a iniciar hablando. Nosotros, como seres biopsicosociales, nos conformamos en sistemas. Usted va a trabajar, usted trabaja con un equipo. Usted lo colocan en un ministerio, ese ministerio es un equipo. Usted se casa y usted es un equipo con su esposa. Luego llegan los hijos y ese equipo aumenta. En la carretilla que vemos acá, vemos a un individuo que está feliz, contento. Todo el equipo lleva el engranaje de esa carretilla y cada uno lleva un elemento importante para que funcione. No sabemos realmente quién lleva mayor peso. Lo que sí sabemos es que van felices cada uno con su labor. Cuando esto, que puede representar algo equilibrado, bonito, afable, se convierte en crisis, cuando sucede lo siguiente en el próximo slide. La carretilla no siempre sucede como nosotros lo esperábamos y a veces no va de una manera tan bonita. Podemos notar el fragmento que se coloca principalmente en los miembros de la familia. Y este fragmento es lo que provoca que cada vez más se constituyan en crisis. ¿Qué es entonces la crisis?
La crisis es un estado de desequilibrio donde el individuo no permanece emocionalmente estable. La crisis llega como una base inesperada, inexistente, y cuando llega para atacar el área más débil de esa estructura. Vamos a tomar el texto o el tema de la familia como sistema, el sistema familiar. Así que cuando la familia en conjunto entra en crisis, no solamente entra en crisis el autor de ella, sino toda la familia en general. ¿Por qué esto es importante? Porque la crisis cuando llega no nos avecina nada bueno, nos avecina conflicto, nos avecina diferencias, nos avecina inclusive algunos rasgos que no conocíamos de nuestra familia o de nuestro cónyuge. Por eso es inesperada. Oye, pero yo no sabía que tú hablabas tan mal. La crisis sacó a relucir esto. Mira, pero esa respuesta que diste ni siquiera es bíblica y tienes tantos años en el Evangelio. Hay crisis que sacan lo peor de ti y por eso se fragmenta todo el sistema. Hemos visto que muchas veces los padres que crean la violencia producen hijos violentos, porque el sistema está acarreando esos eventos inevitables. Hemos visto algunos padres que le dicen a sus hijos: si me llaman, diles que no estoy. ¿Qué usted cree que estamos enseñando en ese sentido? A que el hijo hable mentira, a que a ti no te diga la verdad y que hacia sí mismo también se mienta. Así que hay cosas que aunque usted diga, el problema está en mí, ellos también sufren. Y por eso les decía a las parejas que no tienen hijos, que esto también les puede servir porque seguro son tíos, pero también les puede servir para cuando tengan a sus pequeños y que lleguen a casa. Todo lo que tú hagas, vas a enseñarlo de manera directa o indirecta a tus hijos. No es que yo me paso poco tiempo con mis hijos. Pues fíjese que hoy vamos a aprender sobre lo que en clínica se conoce el paciente identificado o el paciente índice. Cuando el padre no está en casa o la madre no está en casa, el hijo de todas maneras aprende, de todas maneras absorbe y la crisis se transmite. Así que por ello vamos a estar hablando sobre esto. Lo próximo que quiero, y creo que eres tú, Eduardo, quien tiene control de acá. Bueno, lo próximo que quiero leerles es esta historia bíblica porque sobre ella vamos a estar basando todo lo que vamos a hablar hoy. Y esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, 15, y leeremos los versículos que hablan sobre una historia que ustedes conocen mucho, pero la habíamos leído desde un punto de vista muy diferente, y es la historia del hijo pródigo. Lo leeremos a partir del versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre y fue movido a misericordia. Hay algunas palabritas que según las voy leyendo, les voy colocando la acentuación porque son la base de lo que leemos.
El padre fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. He aquí donde viene el paciente identificado. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó músicas y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y le dijo al padre: he aquí, llevo años sirviéndote y no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y he aquí el hijo tuyo, que ha consumido todos tus bienes y todas tus cosas, y lo ha hecho con rameras, y tú has hecho matar el becerro gordo. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta por porque tu hermano había muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. El versículo que quiero enfatizar sobre el paciente identificado: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto, mis queridos hermanos, es la historia que yo quiero tomar como referencia, y otra más que es una de las historias que más vamos a estar interactuando, y habla directamente de los matrimonios. Cuando la crisis llega, no afecta directamente al sistema completo. Recuerde que el sistema significa grupo de personas unidas con un vínculo, y en este caso la familia. No afecta directamente al sistema completo que se pueda tomar en cuenta, pero sí de manera gradual se van quedando secuelas que van arraigándose a medida que el niño o la persona va creciendo y desarrollándose. Luego llegamos al matrimonio, y ese paciente identificado que en su niñez fue producto de algunos eventos de crisis no resuelto, llega al matrimonio y sigue procreando la crisis, la sigue poniendo en evolución, sigue tramando eso por lo cual fue creado. Algunas crisis llegan al seno familiar porque no vienen de manera interna sino externa. Por ejemplo, nosotros fuimos evidentes de una crisis epidemiológica que fue el COVID-19. ¿Cuántas personas sufrieron por el COVID-19? Ninguno nos lo merecíamos, pasamos por ello. Vivimos la angustia, el estrés, algunos efectos asintomáticos, que no estábamos enfermos, pero sí lo sentíamos por causa de la presión que se estaba ejerciendo en el ambiente. Otras veces, cuando la familia pasa por crisis financieras, donde te despiden, donde tu empleo no tiene las mismas ganancias, donde ya la producción tuya, en vez de aumentar, va decreciendo, la familia va a pasar por un proceso de crisis financiera donde todos tienen que estar como esa carretilla que enseñábamos al inicio, coayudándonos para pasar la crisis. Pero cuando esto se nos sale de la mano, cuando pasa lo que pasó en la historia del hijo pródigo, cuando no hay una estabilidad general en los miembros del sistema, y uno que otro se convierte o en el aislado o en la oveja negra, y no logramos todos pasar la crisis. Yo recuerdo cuando estaba más chiquita,
antes de mi adolescencia, que yo le pregunté a mi madre, yo le dije, mami, pero yo tengo las manos amarillas. Y ella graciosamente me había dicho, es que estamos comiendo mucha auyama. Yo no lo entendí en el momento, yo sí me di cuenta que ella nos daba auyama en el desayuno, auyama en la comida y auyama en la cena. Pues pasábamos por un proceso de crisis, pero ninguno de nosotros, ni mis hermanos ni yo, sufrimos directamente esa crisis, pues los autores, los padres, supieron mantener el equilibrio, el soporte. Entonces, luego cuando empecé a racionalizar y a ubicar en mi memoria la historia, dije, pero eso fue lo que pasó. Es que estábamos en un proceso de escasez y esa planta empezó a dar auyamas como si estuviera loca y había que comérsela, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde Dios proveyó para que cuando esa crisis pasara, ninguno tuviéramos hambre. Ese es el punto indicado donde usted y yo tenemos que hacer mayor énfasis. La crisis no está supuesta a durar toda la vida, pero sabes, no va a depender de la crisis, va a depender de los autores de ella. En este caso, no solamente existen crisis externas, también existen crisis internas, donde es el propio sistema familiar que las produce. Por ejemplo, nosotros podemos pasar por un desgaste emocional donde no nos sintamos del todo correcto. Y ese desgaste emocional arranca con problemas con tu cónyuge, arranca con problemas con los hijos y de ahí para adelante. Podemos pasar incluso por algún trauma donde no haya sido resuelto en su tiempo y esté trayendo luz en el hoy. Esto puede crear problemas en todo el sistema si usted como paciente identificado no logra notar dónde está el problema. Es por eso que yo quiero pasarle a lo siguiente para mostrarle esto. En esta imagen, déjemela aquí, en esta imagen está justamente lo que estamos leyendo en el libro de Lucas capítulo 15. ¿Qué haría una familia en el hoy para poder resolver lo del paciente identificado? En una ocasión escuché a alguien que me dijo, cuando nació mi segundo hijo, pues cada vez que nace un hijo nacen responsabilidades nuevas y todos los miembros del sistema tienen que estar correctos en ello. Para resolver el problema de los niños que se pleitean por la posición de hijo, esa persona me dijo lo siguiente: enséñale a tu niña mayor a criar o a ayudar a tu hijo que nació ahora. Y yo decía, pero es que es difícil, no puedo colocarle una responsabilidad a una niña de 5 años, ¿cómo puedo hacerlo? Y él me decía, no es que ella va a ser responsable, es que ella te va a ayudar, se va a sentir parte de ese círculo familiar, que es justamente lo que aquí no pasó. Y por eso el segundo hijo de la familia se convirtió en el paciente identificado. ¿Qué obtuvo el paciente identificado? La desintegración familiar, la falta de paternidad, que en este caso pues no se nota directamente del padre, pero sí el hijo que se fue. El hijo que se fue no quería ser parte, no quería extender su propio camino, quería buscar su propio horizonte, no vio lo que la familia le estaba ofreciendo, así que debía especificarse mucho más la paternidad. Y en este caso vemos que no solamente el hijo que vuelve de casa está necesitado, sino que el que se quedó está ausente de todos esos placeres y beneficios del hogar. Así que la desesperación del hijo que se quedó como del que se fue es en conjunto lo que formó la crisis concreta. Vamos a continuar y lo siguiente que vamos a estar viendo es cómo una crisis nos permite que la podamos identificar, que la podamos señalar para yo saber en dónde estoy. Lo primero es que la crisis es estresante. Usted va a sentir una desestabilización.
Usted se va a sentir con miedo, se va a sentir con impaciencia, se va a sentir que escasean los momentos de relajación y es posible que en medio de la crisis sienta que no tiene los recursos para conducirla. Es por eso que la crisis tiende a desestabilizar el sistema. Pero recuerden lo que decíamos ahorita, si aprendemos a utilizar los cambios como método de resistencia, podemos cruzar la crisis. ¿Qué es el estrés? El estrés es un síntoma que usted corresponde a decir, no, pero es que no soy yo la que está actuando, es que no soy yo la que está sintiendo esto, es que no me puedo controlar, no me puedo gestionar. Cada uno de nosotros tiene cierto nivel de estrés para conducirse en la vida. Usted se para de la cama porque usted tiene la responsabilidad de ir hacia donde va, su trabajo, hacia las cosas que tiene que hacer diario. Cierto nivel de estrés es importante. Ese cortisol, la medida es importante. Pero si se excede, perderás el sueño, perderás el apetito, verás las cosas con mucho más complejidad. Ya no tendrás las herramientas indicadas para solucionarlo. Es por eso que cuando el hijo pródigo se vio allá, sin dinero, sin sus padres y con los cerdos delante, dijo, no, pero es que hasta los trabajadores de mi casa viven mejor que yo. No puedo seguir así. Y lo bueno de este caso, del ejemplo que tomamos, es que el hijo pródigo pudo pensar. A veces cuando pasamos procesos de estrés, lo primero que se nos nubla es la mente. No podemos idealizar nada y no podemos trabajarle a nada. Esto nos llevará al segundo punto que le vamos a trabajar, y es que el estrés junto con la dificultad de superar la crisis hace que nosotros explotemos. De ahí es en donde nace el me voy a divorciar. Ya no hay solución para esto. Ya la única salida es que estos muchachos cojan su rumbo, porque si no, esto no puede ser familia. Ya la única solución es que tú cojas por un lado y yo coja por el otro. Recuerde lo que le decía hasta hace poco. El estrés inmoviliza el razonamiento. El nivel de estrés hace que se anule la manera de tú poder ver las posibilidades. Lo que vemos son las barreras. Así que, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es que vemos la situación como insuperable. Y al verla como insuperable, no logramos tener sentimientos realistas. Ya no quiero seguir, es lo primero que te dice cuando estás en crisis, ese nivel de estrés. Porque para nosotros es más fácil huir que enfrentar el problema. Pero a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a tener paz en medio de la dificultad, a tener paz en medio de la tormenta y a buscarle una salida, solución en Él a cualquier situación de crisis. Por eso es que el estrés, el sentimiento de poco valía o de que no vas a superarlo, no debe estar en nosotros cuando estamos inmersos en esa crisis. Lo siguiente que vamos a estar viendo es que en el tercer paso es donde empiezas a invalidarte. Empiezas a invalidar tus responsabilidades como padre, tus responsabilidades como madre, inclusive siendo paciente identificado, si eres hijo, empiezas a invalidar tu rol de hijo. Por esto es que no podemos trabajar el sistema familiar solamente desde el padre y la madre. Hay que completarlo en todo. Existen tres cosas importantísimas que no pueden faltar en tu equipaje. Una es que nosotros tenemos que tener cohesión. La cohesión lo que significa es que usted va a crear ese apoyo significativo en esa persona que te acompaña. Lo segundo es que usted tiene que tener flexibilidad. Significa que los cambios que yo estoy haciendo en mi vida, mi cónyuge tiene que ser partícipe de ello y viceversa, porque ambos vamos en la misma carreta. No es posible que yo haga cambios en mi vida
si mi cónyuge no está de acuerdo con ello? Es increíble la cantidad de parejas que podemos ver hoy en día que dicen, no, pero es que yo no me esperaba eso de él, y él sabe que yo no puedo lograr eso. A veces cuando suceden cosas así, lo más importante es entender cuál de los dos debe ser flexible, porque uno de los dos debe serlo para que pueda funcionar el asunto. Yo tenía una carreta, creo que me la dejaron para el final, que es donde el que lleva el engranaje va forzado porque todos los demás están encima de la carreta y nadie